casa guarde tus dichos en sus corazones para nunca pecar contra ti. Nosotros oramos, Padre, para que cada joven de esta casa se humille bajo tu poderosa mano, para que tú los exaltes a tu debido tiempo. Oramos para que cada joven de casa de Efraín honre a sus padres, para que se acuerden de ti en todos los días de su juventud, antes de que lleguen los días malos. Nosotros declaramos que los jóvenes de casa de Efraín son una generación de fruto que se reproduce y que se multiplica en las siguientes generaciones. Nosotros declaramos que la juventud de casa de Efraín tiene los ojos puestos en ti y no en la vanidad de este mundo. Nosotros declaramos que ellos conocen que tu voluntad para ellos es buena y agradable, y que tú sabes los planes que tienes para cada uno de ellos, que son planes de bien y no de mal, para que ellos obtengan el futuro que anhelan tener. Por eso en esta hora declaramos frustrados los planes de Satanás en contra de sus vidas. Nosotros declaramos que tú los llenas de sabiduría, entendimiento, inteligencia y conocimiento, que tú guardas su salida y su entrada, que no tendrán temor, Padre, a que ninguna acechanza de Satanás opere en su contra, porque desde ya la detenemos en el nombre de Yahshua y la declaramos esparcida como se esparce la neblina. Yo declaro como pastora de esta casa que todo antidiseño, Padre, ahora es declarado inoperante en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y el diseño que tú estableciste para cada joven de esta casa está en ellos funcionando, y ellos cumplen la asignación que tú le has dado para ser hecha en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Yahshua, porque tú lo haces. Creemos que nuestros jóvenes están guardados en ti, Padre. Gracias, Abba, por la seguridad que tú traes a los jóvenes de casa de Efraín. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has ordenado estudiar tu instrucción, escudriñar las escrituras. Por eso yo oro en esta noche, para que este mensaje que vamos a compartir transforme las vidas, para que todo enemigo oculto en nuestro interior sea desenmascarado. Desde ya le ponemos límite a Satanás con justificaciones, le ponemos límite al temor, a la vergüenza, a la culpabilidad. La amordazamos y ponemos garfio en sus narices y declaramos que no tiene poder para accionar en contra, para poner barrera en esta noche. La palabra cae en terreno fértil. Yo lo declaro en el nombre de Yahshua. Dará fruto al 100%. Y mis ojos verán genuinas transformaciones en las vidas que se expongan a ella, tanto en lo presencial como a través de las redes sociales. En el nombre poderoso de Yahshua Jesús. Gracias, papá. Tú eres bueno. En verdad, tú eres bueno. Porque darnos tu palabra para que salgamos de todo engaño y toda mentira, solo tú, papá, solo tú lo haces, porque eres demasiado bueno. Gracias. Que tengamos corazones agradecidos para reconocerlo en todo tiempo. Gracias, Padre. Amén y amén. Dile al que está a tu lado: tus enemigos caerán. Dile al del otro lado: es que tus enemigos van a caer. ¿Verdad, Jennifer? Caen. Yo lo creo, yo estoy convencida de esta palabra que vamos a compartir. Totalmente convencida. Y ustedes saben que el diseño que el Eterno ha dado para casa de Efraín es que los martes vamos a estar estudiando la porción correspondiente a esa semana. Por ejemplo, vamos a empezar pasado mañana, este martes, el libro de Números. Y así poquito a poco estamos escudriñando a lo profundo las escrituras. Estamos estudiando a lo profundo las escrituras. ¡Qué linda!
Y sabemos que grandes cosas está haciendo el Eterno, porque no es lo mismo uno ver las escrituras como por porciones, a escudriñarla de principio a fin, tal como el Eterno quiere que lo hagamos, porque fue una orden que Él nos dejó y está taxativamente explícita en la palabra. Pero cada Shabbat, o sea, los sábados, nosotros vamos a estar reuniéndonos para de la misma porción de la palabra traer ya a una enseñanza para nuestro día a día. No que lo otro no lo sea, pero lo otro es más un estudio, lo de los martes. Esto ahora es una palabra que nos va a empoderar, que nos va a motivar y a dar las herramientas para defendernos de las cosas que interna y externamente pues afectan nuestros pensamientos y por vía de consecuencia nuestra conducta. Así que vamos a prestar mucha atención a esta palabra de hoy, porque yo sé que nos vamos a sentir en muchas partes identificados, que van a salir a la luz cosas que estaban ahí adentro y que realmente en el caminar muchas veces la llevamos como una mochila y no entendemos cómo salir de ellas y a veces las ignoramos, hasta la ignoramos. Pero qué bueno es saber que nosotros tenemos enemigos, pero que nuestros enemigos van a ser vencidos. Enemigos externos que nos hacen la guerra de manera frontal, como la enfermedad, como la escasez económica, como personas que se oponen, como ministramos ahorita cuando cantábamos al Gibor, que se oponen al cumplimiento del propósito del Eterno en nuestras vidas. Pero sin embargo, hay otros enemigos que muchas veces son peores. ¿Saben por qué? Porque los ignoramos. Están ahí dentro de nuestros corazones y nos están haciendo la guerra constantemente, al punto de que esos enemigos internos gobiernan nuestra forma de pensar y por vía de consecuencia nuestra forma de comportarnos. Cuando yo analizaba el significado de la palabra enemigos en el original hebreo, wow, me asombraba, porque pude llegar a entender cómo en este versículo específico que vamos a leer en unos minutos, el Eterno habla de enemigos y habla de esos enemigos específicamente internos, porque dice que Él, el Todopoderoso, va a obrar para librarnos de los enemigos que están, diga conmigo, en mi corazón. Entonces Él se levanta para que nosotros seamos libres, porque si nos ponemos a ver a qué vino el Mesías a la tierra, a libertar a los cautivos, a sacar de la cárcel a los que estaban oprimidos, a romper las ligaduras de impiedad. Entonces nosotros tenemos que prestar mucha atención a este tipo de enemigos internos para decir, basta ya, no te quiero conmigo, yo me desligo de ti, y sin importar lo que haya ocurrido en mi vida en algún tiempo, sobre todo en la etapa de la niñez, yo voy a seguir hacia adelante y voy a seguir hacia adelante ya libre, sabiendo que hay un plan y que hay un propósito y una asignación que yo tengo que ejecutar en la tierra de los vivientes, y para hacerlo tengo que tener total libertad. Y para eso murió el Señor, nuestro Jesús, nuestro Yahshua en el madero, para darnos esa libertad y que no continuáramos en la vida con ataduras que nos impiden avanzar hacia el propósito que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Y nosotros podemos analizar y darnos cuenta que la mayoría de los enemigos externos son provocados por los internos, porque no tenemos un corazón sano, porque no estamos libres de pensamientos cerrados. Entonces se provocan y se activan situaciones que no tienen fundamento distinto que no sea el que se originaron en el interior de nuestras vidas. Vamos a ir a la pantalla y vamos a leer Génesis 3, vamos a leer primero el Levítico 26:7. Ese es el versículo que me da origen a este tema, porque es Yahweh mismo que dice, vosotros perseguiréis a vuestros enemigos, caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. Yo creo que nuestros enemigos caerán a espada delante nuestro, y no seguiremos teniendo que enfrentar situaciones que ya no tienen sentido de que sigamos enfrentando. Entonces ahora sí, vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 3, porque es aquí donde surgen nuestros primeros enemigos, y lo vamos a ver claramente. Cuando el hombre peca, es ahí donde surge esa situación interna que definitivamente hay que solucionar. Aquí salen a la luz el temor, la vergüenza y la culpa. Todos los demás enemigos salen de estas 3 emociones dañadas o sentimientos errados. Y vamos a ir a la palabra.
oyeron a Yahweh que se paseaba por el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh entre los árboles del huerto. Eso fue después que inmediatamente después que pecan. Él llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y sabemos que el Eterno sabía dónde estaba, pero le estaba diciendo, óyeme, te caíste del nivel espiritual donde estabas, te caíste de mi presencia, ya no estás en el lugar donde yo te tenía. Y él responde, te oí en el huerto y tuve miedo. ¿Qué tuvo? Ahí inicia el temor, porque estaba desnudo. Diga conmigo, vergüenza. La desnudez. Él estaba mostrando el pecado. Ya no era un hombre limpio, una mujer limpia y pura, sino que ya estaba con la contaminación del pecado. Entonces aquí vemos cómo él temió, porque temió a las consecuencias que vendrían a su vida. Y luego siente vergüenza porque ya estaba desnudo, estaba mostrando su iniquidad. Y se escondieron. Y Yahweh le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Diga conmigo, culpabilidad. Entonces Yahweh dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Diga conmigo, culpabilidad. Hay una culpa que nosotros sentimos por nuestros propios errores y hay otra culpa, que es la culpa que queremos trasladar hacia otra persona, no reconociendo nuestros propios errores. Entonces vemos aquí en esta escena que sucede ¿cómo se dice? El origen de los grandes males internos en nuestras vidas. El temor a la desnudez, al fallo y a las consecuencias que van a llegar a nosotros por haberlo hecho, por haber hecho lo malo. Entonces, ¿qué sintieron ellos? Ya Dios me va a rechazar, ya no me va a querer, ya yo no voy a hacer jamás lo que estábamos siendo para Él. Y es exactamente lo mismo que nos sucede a nosotros, amados, frente a un estilo de vida en nuestros hogares con papá y mamá, donde ha primado el rechazo, donde ha primado el abandono, pues estos sentimientos errados, emociones dañadas empiezan a surgir en nuestro interior. Tememos fallarle a la persona que es nuestra autoridad primaria. Tememos a no hacer lo que ellos quieren, lo que a ellos les agradan. Empieza en nosotros una vergüenza por ese temor a quedarle mal. Y si lo hago mal, y si fallo, y si no lleno sus expectativas, y si no lo hago como ellos quieren, entonces empieza esa culpa porque nada hago bien. Porque si no lleno la expectativa que ellos tienen para mí, entonces yo me siento culpable de no haberlo hecho. Y vemos un círculo vicioso. Y que todo surge desde nuestra raíz relacional primaria, que son nuestros padres. Entonces, cuando hemos tenido un hogar donde las relaciones de papá y mamá con los hijos no han sido, ¿cómo se dice?, con las correctas, las más idóneas, sino que han estado permeadas de rechazo, de abandono, pues definitivamente no podemos estar sanos en la adultez, a menos que la palabra del eterno Dios venga y nos limpie y nos enseñe la verdad de cómo son las cosas. Sigue, Rafa. Entonces, hoy tenemos que analizar también cómo se crea una dependencia de muchas personas, porque tengo que complacer lo que él quiera o lo que ella quiera, porque tengo temor que me deje, o tengo temor de perder la posición que tengo con esa persona, no me va a querer, no voy a hacer lo que hasta ahora he sido. Y es exactamente lo que sucedió allí. ¿Y es por qué? Porque el amor y la manifestación de amor se está basando no en quién tú eres, no en tu identidad, sino en tu comportamiento, en tu conducta, agrado o no agrado. Entonces te desgastas la vida tratando de tapar huecos para agradar a la persona que es tu autoridad primaria. Si eso lo vivimos con nuestros padres,
yo les aseguro que lo seguiremos viviendo con las autoridades subsiguientes que tengamos en el desarrollo de nuestra vida. Porque si no somos sanos y esa raíz no sale de nuestro interior, pues se va a seguir reproduciendo sin ninguna duda. Por el peligro de sentirnos rechazados y sentirnos abandonados. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Que empezamos a hacer un esfuerzo personal. Empezamos a enfrentar la vida en nuestra humanidad para que el amor de las personas prevalezca en nosotros y poder tener situaciones controladas y en paz sin que ese fantasma del rechazo, sin que ese fantasma de la orfandad nos esté persiguiendo. Vamos a ir a la pantalla, la siguiente, Rafa, por favor, y vamos a ver. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene necesidades internas que han sido puestas por el Eterno. Y esas necesidades internas son básicas y están ahí. Por ejemplo, la necesidad de amor. Cuando venimos con ese daño del pasado, vamos a estar llenando esa necesidad que está y que es válida. Esa necesidad de amor la vamos a estar llenando, queriendo complacer a los demás. La necesidad de sentirnos importantes la vamos a obtener con un comportamiento perfecto. Y ahí la necesidad de que nos alaben, la necesidad de que nos exalten. ¿Por qué? Porque tenemos que sentirnos importantes, porque nunca nadie en la vida nos ha hecho sentir importantes. Papá y mamá tenían que hacernos sentir importantes y si no lo hicieron, esa es una necesidad interna que tenemos. Entonces, sin Dios la vamos a llenar en nuestra propia humanidad. Vemos también, Rafa, adelante. Ahora sí. La necesidad de seguridad que se obtiene dependiendo emocionalmente de otro. ¿Quién nos tiene que dar seguridad? Papá y mamá. Papá y mamá. Cuando somos niños, desde niños, tenemos que tener un hogar donde nos sintamos seguros. Cuando tenemos un hogar lleno de inseguridad por el desequilibrio del papá y de la mamá, entonces vamos a crecer con esa necesidad de seguridad vacía. Vamos a tener ese vacío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Busca gente y péganos de ella, sí. ¿Para qué? Para sentirnos seguros. Empieza a nacer en nosotros esa dependencia de las personas que pueden darnos seguridad humanamente. Y entonces nos volvemos títeres de esa persona. Porque como nos hace, ahí está nuestra seguridad puesta. Entonces queremos complacer y que no se pongan bravos y que todo lo hagan y que complacerlo en todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque esa necesidad básica interna que todo ser humano tiene que tener de sentirse seguro, pues la estamos llenando en nuestra propia humanidad. Estos son casos, amados míos, muy serios, porque cuando esos factores, esas necesidades están siendo llenadas por otros seres humanos y no por nuestro Creador, entonces no podemos disfrutar la libertad que nosotros estamos llamados a disfrutar, ni ser esos creyentes de influencia en este tiempo que el Señor quiere que seamos, porque vamos a estar presos de esas cosas. Entonces, vamos a ir a la pantalla y vamos a ver qué dice esta porción de la carta a los Gálatas en el capítulo 1, verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Yahshua o Jesús. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que entender aquí? Que esto es serio, diga conmigo, esto es serio. Porque el Eterno está ligado a lo que es realmente ser un hijo, un siervo, ser un seguidor del Mesías, a quien le estoy yo sirviendo. Cuando tengo este tipo de ataduras internas, por eso lo llamamos enemigos, porque van a ser un impedimento para que nosotros nos relacionemos con nuestro Creador y seamos lo que Él ha dicho que tenemos que ser. Por eso, amados, nosotros vemos el caso de David en el Salmo 51. Bueno, Job dice, no levantaré mi cabeza estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Así estaba Job ya, o sea, con la humillación tan grande, con la aflicción tan fuerte, que él no podía ni levantar la cabeza. Esto es un punto muy importante, porque muchos de nosotros podemos no levantar la cabeza por el cuadro interno que tenemos. En una constante vergüenza, en constante temor que nos está abrumando la vida y nos sentimos culpables de todo y por todo. Entonces, amados míos,
Hoy vamos a que nos pase igual que Job, que nos hastiemos de estar en esa condición y que querramos luchar por nuestra libertad. ¿Qué decía David en el Salmo 51? La siguiente, Rafa. Adelante ellos. Bueno, sigo adelante hasta que aparezca ese verso. Entonces vamos a pensar cómo estaríamos correctos. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos correctos? Pues muy claro, hay un temor que es un temor correcto, que es el temor al eterno Dios. Es un temor que es válido porque el temor a Dios me hace caminar confiado y seguro. Ahí está la seguridad de mis caminos, en el temor de Él, en el respeto hacia Él, en anhelar obedecer sus mandamientos. ¿Cierto? Un temor bueno. Hay una vergüenza que me hace reconocer, wow, qué mal lo hice, Dios, me equivoqué, te fallé, o mira cómo le hablé a fulana, o mira lo que pensé de fulano. Entonces es una vergüenza que me conduce al arrepentimiento, que se mezcla con un peso de culpabilidad. Wow, lo que yo hice, yo no debía actuar así. Eso, diga conmigo, es bueno. ¿Por qué? Porque me lleva a un cambio, me lleva a un arrepentimiento, amados míos, pero fuera de ahí, todo temor, toda vergüenza y toda culpabilidad está dañando nuestras vidas totalmente. Mire que dice David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ese es el temor que nos lleva al arrepentimiento. Esa es la vergüenza y ese es el sentirme culpable por lo que hice. Eso le pasó a David cuando pecó. No podía ver a Dios, contra ti he pecado, como yo lo hice. Y se arrepintió mientras vida tuvo. Entonces eso es bueno porque me va a transformar la vida para bien. Pero un arrepentimiento genuino no deja en mí un peso de culpabilidad. Porque quien nos culpa se llama Satanás. Es el único que quiere tenernos oprimidos en vergüenza, en temor. ¿Para qué? Para que no podamos ser libres y lograr el propósito para el cual vinimos a la tierra de los vivientes. Entonces, de otro modo, que no sea en ese temor de arrepentimiento, esos enemigos son enemigos crueles que se levantan para destruirnos. Por eso nosotros tenemos que reconocer la voz del enemigo. Tenemos que reconocer cuando Él nos habla. Ay, esos deberías. Pero mira, pero tú debiste hacer tal cosa. Oye, pero tú no debiste hacer eso. Pero mira, tú deberías ser más inteligente, más eficiente. Pero tú deberías salir de ese cuadro con más rapidez. Pero tú deberías ser más cuidadoso. Pero ¿por qué tú haces las cosas con tanto descuido? Esos deberías, sigue Rafa, son terribles en nuestras vidas porque eso ahí te está como martillando internamente. Deberías hacer más por los pobres, deberías ocuparte solo de ti, deberías, y ese es un pensamiento que me quiero detener aquí, a los creyentes y sobre todo cuando están entregados a la obra, esa voz de Satanás, mira, ocúpate más de ti, tú no puedes estar ocupándote tanto de la cosa de Dios, te va a quedar soltera o te va a quedar soltero, o tu vida para eso nada más. Diga conmigo, Satanás hablándome. Perdí el tiempo, no debí ver esta película. Ahí cuando yo veo una película empieza a voy, mira, perdiste tiempo, en vez de estar estudiando Torah, mira cómo vi esa película. Barney. Entonces, ay, me levanté tarde, siempre quiero levantarme y me levanto tarde. O no debí, para que yo dije eso y ofendí y debí, o si no debí. Son términos que nosotros tenemos que empezar a conocer porque sabemos que Satanás quiere producir en nosotros condenación, amados míos, y se va a basar en hechos o en sentimientos que en algún momento quizás fueron hasta con un ápice de verdad, porque él es especialista manipulando los hechos para traer confusión a nuestras vidas y al final, ¿qué es lo que él quiere? Deprimirnos, entristecernos, dejarnos ahí inmóviles para que nos paralicemos y estemos totalmente desanimados, llenos de lamento y de queja. Esa es su meta y eso es lo que él persigue. Pero vamos a ver ciertos comportamientos que identifican y nos pueden dar entendimiento para nosotros ver cómo nosotros podemos resolver estos sentimientos de culpa, de temor y de vergüenza. El solitario. Temo que seré rechazado
si la gente me conoce como soy. Para el solitario, ¿verdad? Que sabemos que estamos bajo la premisa de que tuvimos un hogar no funcional, un hogar donde fuimos rechazados, donde fuimos dejados a un lado, declarados culpables, abandonados. Entonces seguimos creciendo con esa mochila interna que son nuestros enemigos. Entonces muchos de ellos reaccionan de la siguiente manera: yo me quedo solo, yo prefiero estar solo, yo no me voy a mezclar con nadie. ¿Por qué? Porque si me codeo mucho, al final me van a rechazar también. ¿Por qué? Porque no me conocen y cuando me conozcan, me van a dejar solo otra vez. Entonces, ser tú mismo está mal. Tú te prohíbes ser tú mismo por el temor a equivocarte. Entonces, ¿qué haces? Huir para no exponerte, porque no quieres vivir lo mismo que viviste ayer. El crítico: me concentro en las faltas de los demás para no verme yo como soy. Es muy fácil estar señalando al otro, pero ¿y tú? Entonces prefieres no verte tú, sino cubrir todas tus faltas señalando la de los demás. Es una vía de escape. Y ahí esto también indica una dependencia emocional. ¿Por qué? Porque la vida de la persona gira en torno al otro y no basada en ella misma. El perfeccionista: para poder recibir la aprobación y la aceptación de los demás, no puedo cometer errores. Temo que algo me salga mal. Entonces me avergüenzo si me sale mal. ¿Pero por qué? Porque siempre me llenaron de inseguridades, porque tú la culpable, porque eso pasó porque tú fuiste la culpable. Entonces crea una inseguridad en la vida de la persona y entiende que siempre se va a equivocar, que no va a hacer nada bien, y todo eso es producto del enemigo interno. El adicto al trabajo: si me mantengo ocupado y soy productivo, voy a evitar analizar mis verdaderos sentimientos. Este tipo de personas trabajan, tienen una actividad, tienen otra, y llega el momento que cuando para el asunto sienten un vacío interno que lo está consumiendo. ¿Y ahora? ¿Y qué hago? ¡Pam! Me deprimo. ¡Pam! Me entristezco. ¿Por qué? Porque no quiero encontrarme conmigo misma, no puedo estar sola conmigo misma. ¿Por qué? Porque voy a descubrir un mundo interno que no ha sido resuelto. El benefactor: muchos regalos. Ay, yo conocí una gente así. Muchos regalos y quiere hacer cosas por otro. Entonces esa es la única manera de demostrar, ¿te acuerdas? La única manera de demostrar amor. Te regalo y estoy llenando. O sea, no es maldad que hay en el corazón, es que no sabe cómo manejarse para ser querida esa persona, para ser amada, para que le presten atención. Entonces es la vía que hacen. Ahora, puede eso llegar a una cosa peor, que ahí entonces hay otros problemas que hablaremos en otra prédica. El tacaño. Ahí sí hay. Nunca gastaré en cosas superfluas, vacaciones, ropa nueva o buenos restaurantes. ¿Por qué? Porque se sienten culpables. O sea, ¿quién soy yo para estar gastando este dinero? ¿Y cómo yo voy a gastar este dinero de esta manera? El mártir, que está muy relacionado el tacaño con el mártir. ¿Cómo puedo aceptar un cumplido? Los demás pensarán que soy orgulloso. Y aquí hay un punto muy importante, porque nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado, porque hay una línea muy fina. Porque hay gente que le gusta que la alaben, precisamente por lo que vimos anteriormente, porque necesitan aprobación. Entonces, este es el otro extremo de que no me digas nada, porque yo no quiero que piensen que yo soy orgulloso. Ahí está la vergüenza. Ahí está la no seguridad en quien tú eres, el no conocer mi identidad, se mezcla. La victimización o autocompasión, ojo con esto. Hay personas que definitivamente quieren esconderse delante del lamento, delante de lo que se llama autocompasión, y constantemente se viven echando la culpa, compadeciéndose de lo mal que lo hicieron, y yo fui yo que fallé, entonces se hacen la víctima y no quieren enfrentar su porción de responsabilidad en los hechos acontecidos, sino que siempre fueron las afectadas, siempre fueron la víctima, y es precisamente por la misma raíz del temor, la vergüenza y la culpabilidad. El que se preocupa por cosas insignificantes, evito resolver el pecado verdadero de mi vida preocupándome por cosas menos importantes. Y eso es, claro, en el fondo orgullo. El insensible:
Me parece imposible responder a la intimidad sexual porque dentro de mí creo que el sexo es sucio. Y eso es un punto muy importante, sobre todo en los matrimonios, amados. Yo he tenido casos de mujeres que le ha sido muy difícil poder entregarse normalmente en una relación de intimidad. ¿Por qué? Porque piensa que responder al esposo es pecado, se siente sucia, siente que no debe hacerlo porque está mal. Y esto también viene de la inseguridad, amados, que se crea desde la niñez. El que pide disculpas, ¿qué es lo que pasa aquí con este tema? ¿Qué es lo que pasa? Van a ir para el cuartico ahorita antes de yo irme. El que pide disculpas, me disculpo continuamente o constantemente para que la gente no se enoje conmigo. O sea, yo algo que, ay, perdóname, ay, perdóname, usted no ha visto gente así, pero es por el miedo a que, claro, le acusen formalmente. El que está a la defensiva, ojo con esto, mi mejor defensa o protección es el ataque. Hay personas que han sufrido mucho en la niñez, que fueron abandonadas, que tuvieron un cuadro familiar terrible porque aparte del abandono fueron maltratados en el lugar donde se vivieron, donde lo dejaron. Entonces esas personas crecen y no han sido sanas y creen que todo el mundo les va a hacer un daño, que todo el mundo los va a agredir, que si están queriendo y buscando es porque están buscando algo de ti. Entonces te reaccionan así como un ¿cómo se llama el puerco espín? ¿Por qué? Porque es un medio de defensa. Tú no me vas a herir otra vez. Tú no me vas a volver a dañar a mí. Porque ya fui lo suficientemente dañada y ya esto no se va a repetir en mi vida. Entonces, son personas que están todo el tiempo a la defensiva. El que acepta culpas, si acepto la culpa de todo, puedo negar la culpa de cualquier cosa. Miren qué engañoso. Ah, no, pero ella siempre acepta cuando es ella, entonces ahora no fui yo porque yo no la estoy aceptando. ¿Ustedes entienden? Entonces es una forma de evadir también cualquier cosa. El legalista, con seguridad Dios perdonará todas mis faltas si me entrego a su servicio. Son la gente que están en la iglesia, que sirven, que tú le pides aunque no puedan, te dice sí, porque en el fondo sienten que eso va como a ponerlo en buena con Dios y van a estar bien con Dios. El melancólico, en vez de resolver los sentimientos de culpa, se deprimen. En vez de buscar solución, reconocer el mal, lo que hacen es tirarse en una cama, a entristecerse, a llorar y a deprimirse. ¿Qué dicen el Salmo 19 en sus versos 12 y 13? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El mismo salmista estaba diciéndolo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Quizás tú no te sientas identificado en muchos de ellos. Quizás te sientas identificado. Pero pregúntate tú mismo en esta noche, ¿qué pasa si alguien te rechaza? ¿Qué pasa contigo si alguien no te toma en cuenta? ¿Qué pasa contigo si la persona que tú quieres, que tú amas o quien está por autoridad en tu vida te rechaza? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería tu reacción internamente que estaría activando en tu vida? Por eso el salmista y nosotros hoy tenemos que decir, líbrame de esas cosas que son puntos ciegos en nuestras vidas, que están ahí y que nosotros no podremos reconocer. ¿Cómo puedo ser libre de estas mentiras? Sabemos que el enemigo ataca nuestra identidad, amados. Nos hace sentir inseguros, poquita cosa. Nos tiene paralizados con temor, que si temor escénico, que si temor a montarme en un avión, que si temor a montarme en un ascensor, que si vergüenza si hago tal cosa o tal otra, que me siento culpable porque le hice a fulano tal cosa o le hice tal otra. Son armas satánicas para mantenernos en prisión. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer, amados míos? Enfocarnos en la verdad. Fíjense que el versículo con el que iniciamos del libro de Levíticos en el capítulo 26 nos dice que Él nos librará de nuestros enemigos y que lo hará a espada. Y
cuando buscamos el original de esa palabra, pon la próxima, Rafa, espada, nosotros estamos viendo al definirlo que es un cerco en nuestra mente para que nuestro interior, es decir, nuestro corazón, sea sano. Eso es la Torá, eso es la palabra, la instrucción, las escrituras, un cerco mental para que cuando esos pensamientos sean procesados en nuestro interior, pues mantenga nuestro corazón sano, nuestro corazón puro y nuestro corazón no sea contaminado, no se vea afectado por pensamientos errados en nuestro interior. Entonces, tenemos que vigilar nuestra conciencia, amados. Y cuando hablamos de conciencia, ¿de qué nosotros estamos hablando? De toda nuestra condición interna. ¿Cómo yo estoy por dentro? ¿Siento culpabilidad? ¿Tengo cosas que me culpan? ¿O tengo cosas que me hacen sentir mal? ¿Me siento acusada interiormente? Diga conmigo, mi conciencia. Es mi parte interior. Entonces, esa conciencia, vamos a ver cómo tiene que estar. Bueno, mire, Romanos 1:20 dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dile al que está a tu lado, tú no tienes excusas. Dile al del otro lado, ya todo está hecho y listo, para que seas libre. Continúa, Rafa. Entonces, vamos a ver, una conciencia entrenada adecuadamente que conoce la voluntad de Dios. Tu conciencia tiene que estar adiestrada, tu corazón, tu ser interior, tiene que estar listo para conocer la voluntad de Dios. Romanos 2, mostrando la obra de la Torá, de la instrucción escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, hay una instrucción que está aquí, una instrucción que nos dejó el Eterno, nuestro Creador. ¿Para qué? Para saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces, nuestra conciencia, nuestro ser interior tiene que estar lleno de esa instrucción para nosotros saber qué es sí y qué es no, qué es bueno y qué es malo. Otra conciencia, la purificada y que puede servir al Eterno libremente, que dice Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Yahshua, Jesús, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahí está Él, ya Él pagó el precio, ya por Él y su sacrificio, por cuanto se dio como ofrenda, nosotros tenemos esa limpieza de nuestro ser interior, también porque por su palabra, porque Él es la palabra. Otra conciencia, la buena conciencia, la confiable, la que puede soportar los ataques del enemigo. Primera de Pedro 3:16, ¿qué dice? Teniendo buena conciencia, para en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en el Mesías. Si tú tienes una conciencia tranquila, pura, limpia, que digan lo que digan, ¿se acuerdan? Que lo digan, porque si tú estás con tu conciencia limpia, tu corazón puro, bueno, ya Dios se encargará. Entonces, hagámonos conscientes del poder del Eterno en nuestras vidas y tomemos la ayuda del Espíritu de santidad, y esto es clave. No nos podemos olvidar, amados míos, que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que es el poder, que es la fuerza para nosotros vencer toda condición del pasado que quiera seguir aprisionándonos, oprimiéndonos, abrumándonos y marcando nuestra conducta. Él está ahí para convencernos de pecado, de justicia, de juicio, de pecado, porque sabemos que tenemos pecado, que hay cosas que están mal y tenemos que reconocerlas. De juicio, porque sabemos que hay una palabra bendita que está ahí para que no seamos acusados, sino que esa palabra nos purifica y nos limpia. Y sabemos que todo ataque de Satanás es inválido, que pierde la fuerza, porque Satanás ya fue avergonzado en el madero, vencido por nuestro Mesías. ¿Qué dice Juan 16:8? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la labor del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, ¿qué hace ese Espíritu en nosotros? El Espíritu
de santidad, que comunica el amor de Dios, amados míos, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de santidad que nos fue dado. Ya tú tienes el amor de Dios, ya yo tengo el amor de Dios. Yo no tengo necesidad de usar herramientas humanas, de esperar nada de personas para ese vacío de amor, llenarlo, porque si tú tienes el Espíritu Santo, porque recibiste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, ese vacío ya está lleno. Lo que pasa es que tienes que acercarte para que sea activado. El Espíritu de Santidad escribe la instrucción de Dios en tu corazón y nos atestigua lo mismo el Espíritu de Santidad, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días pondré mi Torá, es decir, mi instrucción en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Saben lo grande que es esto? Por el Espíritu que vino a nosotros, la Torá, la instrucción ahora está en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y nosotros entonces, con una relación de cercanía por ese Espíritu, podemos conocer la verdad y sacar toda mentira y sacar todo engaño de nuestro interior que llegó por el rechazo, por el abandono. El Espíritu de Santidad confirma nuestra conciencia. Verdad digo, en Yahshua no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu de Santidad. Ese Espíritu, que es el Espíritu de Dios que está en nosotros, nos da testimonio de cómo estamos internamente. ¿Estoy bien o estoy mal? El Espíritu nos guía a toda verdad. También nos llena de esperanza. Sigue, Rafa. También nos da poder para obedecer a Dios. Continúa. La única forma de recibir el amor pleno de Dios es reconociendo mis necesidades íntimas y buscando en Él el amor, la aceptación y el significado real de la vida, amados míos. Se trata de relacionarnos con nuestro eterno Dios a través de su Espíritu. Por la Escritura dice, su perfecto amor echa fuera todo temor. O sea que si vamos a ver al temor, tenemos esa palabra que es una espada para deshacerlo. El perfecto amor, por cuanto Él me ama, yo no tengo que temer porque Él está conmigo. Y su perfecto amor echa fuera todo temor. Vemos también en Romanos 10 que todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Aleluya. Si yo creo en Él, ¿por qué tengo que tener vergüenza? ¿A quién le voy a temer? Si ya Él ese es mi escudo, si Él ya me dijo que yo no voy a ser avergonzada. ¿Quién acusará a los escogidos de Yahweh? Él es el que justifica. Ya Él nos justificó. El Mesías, Jesús, es nuestra justificación. ¿Por qué yo voy a sentirme culpable? Ya yo fui declarada inocente por el sacrificio que hizo el Mesías en el madero. No te dejes engañar de Satanás. Dile que está a tu lado, no te dejes engañar más de Satanás. Hay que levantarse en guerra, amado. Sigue, Rafa. Levantarse en guerra. Vamos a ver entonces cuáles son los pasos prácticos para encontrar solución a esta situación interna que nos acontece, producto de las vivencias que tuvimos desde nuestra infancia. Lo primero, el quebrantamiento espiritual. Y yo veo con dolor cómo en este tiempo los creyentes se quebrantan poco en la presencia. Vamos a volver ahí, vamos a llorar en la presencia. Miren, lo que pasó aquí anoche, yo no tengo comparación ni palabra. Anoche hubo un quebrantamiento en esta casa cuando nos juntamos a orar y a escudriñar las escrituras por el inicio de Shabbat, que fue hermoso. Nos quebrantamos en la presencia y el Señor trajo palabra y hubo sanidad y hubo fuerza interna y salimos otros los que estamos de aquí, porque en el quebrantamiento, en la presencia de Dios, con lágrimas que broten de nuestros ojos, amados míos, hay sanidad, hay liberación. Eso no hay ninguna duda. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Tú no lo vas a despreciar, oh Dios, aleluya. ¿Qué pasa? Que hay un mal también que acontece en este tiempo. No queremos dedicarle tiempo a Dios. Porque el afán, porque la ansiedad, porque la vida que llevamos, no le dedicamos tiempo a Dios y ese es un grave error. El Espíritu del Eterno está sobre mí, dijo Yahshua,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad los oprimidos. Eso es un decreto, eso es una verdad. Estamos aquí en la tierra para ser libres, para todo yugo que no ha sido puesto por él se ha quebrado, para toda cárcel que nos detiene se han abierto sus barrotes. Eso es la voluntad del Eterno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted sienta temor, vergüenza, culpabilidad por personas, situaciones, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a identificar los traumas pasados que le provocaron esas emociones. Identifíquelo. Determine qué tan frecuente estos enemigos lo controlan y pregúntese a sí mismo, ¿qué del pasado estoy trayendo al presente? ¿Por qué estoy reaccionando de esta forma ante esta situación? Vaya a la presencia y luego escriba cómo era ese vínculo con sus padres. Así derrames en la presencia con una mascota, un lápiz y empiece a escribir. ¿Cuáles eran los mecanismos de corrección que ellos usaban? ¿Qué me decían cuando yo me equivocaba y hacía algo mal? ¿Cuál era la forma en que ellos manifestaban el amor a mi vida? ¿Cómo ellos decían amarme? Entonces, todo eso que fue su relación primaria con papá y mamá, tráigalo a la luz de la palabra, tráigalo y compárelo con el diseño bíblico y yo les aseguro que podrán sustituir toda consecuencia que esto trajo a sus vidas por lo que es lo verdadero, por lo que es lo sano, por lo que es lo puro, sabiendo que nunca podrá culpar a sus padres porque ellos también fueron un día dañados, ellos también un día fueron pasibles de lo que es la orfandad y el rechazo probablemente, porque por eso no pueden dar lo que nunca recibieron. Entonces, ¿cómo me afecta este temor ahora? Pregúntese, ¿a qué costo estoy sintiendo este temor? Y habiendo desenmascarado al enemigo, dígase a sí mismo y dígalo conmigo, dígalo conmigo, no voy a dejar que estos enemigos me controlen. No permitiré que los hechos del pasado me dominen. Vamos a decirlo otra vez con fuerza y determinación. No voy a dejar que estos enemigos me controlen. No permitiré que los hechos del pasado me dominen. Entonces, ¿qué nos es necesario? Enfrentar el temor, enfrentar la vergüenza y enfrentar la culpabilidad y no huirle más. En cualquiera de estos puntos que eran salidas engañosas con las que te hayas identificado, empieza a salir de ellos, empieza a renunciar a ellos, porque es hora y es tiempo de empezar a creerle al eterno Dios de los cielos. El Salmo 118:6 dice, Yahweh está conmigo, y dígalo conmigo, Yahweh está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nosotros tenemos, amados, que tener una actitud de guerra todo el tiempo. Sigue, Rafa. Una actitud de guerra que nos lleve a tomar decisiones serias en nuestras vidas. Deuteronomio 31:6 dice, esfuércense, cobren ánimo, no teman, no tengan miedo de ellos, porque Yahweh tu Dios es el que va contigo. Diga conmigo, Él no me dejará ni me desamparará. Por eso tenemos que estar seguros, amados míos, y ser como ese hombre que edificó una casa, que cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Así tiene que ser nuestras vidas. Aunque venga el viento contrario y nos azote con fuerza, permanecer incólumes como el monte de Sión que no se mueve, porque nuestro ser interior, nuestro corazón está firme, porque tiene los pensamientos correctos, no los pensamientos producto de la vida, de dolor, rechazo, amargura, abandono que yo viví. Entonces nos levantamos con la espada que destruye. Vamos a escuchar alabanza y adoración. Alabar y adorar sana, amados míos. Vamos a dormir lo suficiente, porque cuando uno no duerme las horas necesarias, uno está como nervioso y se activa todo ese pasado con facilidad.
Vamos a hacer ejercicio. Cuando hacemos ejercicio se activan unas hormonas que dan ánimo, que nos hacen ver las cosas de manera mejor, más linda. Vamos también a tener tiempo de refrigerio, a divertirnos, a animarnos de continuo. Está comprobado, amados, que los abrazos genuinos, de genuino amor, activan la serotonina, que da ánimo, que da fuerza. Vamos a abrazarnos con amor genuino, sin maldad, sin pensamientos obscenos, sino abrazos que dan vida. No beban, aquí no hay nadie que beba, ¿verdad que no? El vinito del Shabbat, claro. Viva un día a la vez, y eso es muy importante. Acuérdense que la palabra nos dice: no te preocupes por el día de mañana, que habréis de comer o de vestir, porque cada día trae su propio afán. No tengamos la mente en qué pasará mañana. Y si mañana, y si no, no, déjese de eso. Hoy, diga conmigo, hoy. Ya dije lo de la serotonina. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros podemos pedir y entender. Ponte de pie. Yo soy Yahweh, vuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, oigan bien, para que no fueran esclavos de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y los hice andar erguidos. Aleluya. Andar erguidos. Nos hizo andar erguidos. Porque el sacrificio en la estaca, en el madero, cubre nuestras vidas, cubre nuestra mente, porque Jesús de Nazaret, Yahshua, es la palabra viviente que cubre todo nuestro ser y nos hace caminar sin temor, sin vergüenza y sin culpabilidad. Levanta tu cabeza en esta noche. Levántala no como el mundo la levanta. Levántala como una hija, un hijo del Dios Altísimo, que no tiene temor, que no tiene que temer, porque es un hijo de Dios, porque es un hijo del Eterno, porque siempre estará seguro, porque siempre estará guardado. Libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy